Jóvenes estudiantes, bienvenidos a una clase más. Mi nombre es Amado Balbuena. El día de hoy nos vamos a encargar de hacer histología humana, la segunda parte. Cuando hablemos de segunda parte, nos referimos principalmente al tejido muscular y al tejido nervioso. Vamos a por ellos. Mi nombre es Amado Balbuena, estás en el mundo de la biología y vamos a dar inicio a ello. Bien. Cuando nosotros hablamos de tejido muscular, a la cabeza se le vienen los músculos. Hay que tener en cuenta que los músculos son aproximadamente 650 músculos. Cada uno de los músculos que están constituyendo tu cuerpo cumplen funciones, brindan una estructura, soporte, tienen propiedades, tienen características y cada una de ellas debes de conocerla. El día de hoy vamos a explicar entonces ¿por qué es importante conocer el tejido muscular? ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de tejido muscular, primero tenemos que decir que es un tejido altamente especializado. ¿Por qué se le dice que es altamente especializado? Porque cumple muchas funciones. Se le dice que del total del peso corporal representa el 40 o el 50%. Eso significa que si yo tengo un peso de 70 kilos, ¿ya? Entonces, el 40% o el 50%, ¿qué representa? Obviamente que representa músculos, profe, y eso está raro, profe. No, no está raro, hijo, simplemente tienes que encargarte de qué? De desarrollar. Como me enseñaron a mí, bolita arriba y bolita abajo. 7 por 4, 28. Entre 1, haciendo un esfuerzo mental, sabemos que sale 28. Entonces, 28 representaría el total de ¿qué? El total de lo que representa o constituye músculos en mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar, hijo. Es la importancia de poder reconocer, ¿ok? Es la importancia de reconocer principalmente por qué nosotros vemos esa cantidad. Profe, loco, no, no es que sea loco, hijo, es que así es tu organismo, ¿ok? No te vayas a olvidar. Creo que hasta ahí todos me están logrando entender. Ella se va a encargar de responder ante estímulos, estímulos que pueden ser mecánicos, estímulos que pueden ser químicos y estímulos que pueden ser nerviosos. Profesor, ¿cuándo se dice que es un estímulo mecánico? Cuando hace la participación, la fuerza que permita que tus músculos puedan desplazarse, movilizarse. Eso es lo que no te tienes que olvidar, ¿ok? Cuando hablemos de químicos, puede ser que hayan hormonas que se encarguen de permitir el movimiento a tus, ¿qué? A tus músculos. Y cuando hablamos de nerviosos, nos referimos principalmente a los nervios, ¿ok? Ellos que van a estar en qué? Ellos que van a estar constantemente transportando el impulso nervioso para efectuar una determinada función. Te vayas a olvidar, ¿ok? Mira qué bonito, ¿ves? Hasta ahí todo correcto. Si te preguntan a ti de qué tejido germinal deriva el tejido muscular, tú dices que deriva del mesodermo, no te vayas a olvidar, ¿ok? Ella presenta inervación. ¿Qué significa que presenta inervación? Que tiene terminaciones nerviosas, ¿ok? No te vayas a olvidar. La célula representativa del tejido muscular se le llama miocito, ¿ok? También es denominado fibra muscular, cualquiera de las dos, ¿ok? No te vayas a olvidar. Es considerado el tejido muscular como el elemento activo de la locomoción, ¿ok? El elemento activo de la locomoción. Si yo te pregunto alguna vez, ¿quién es considerado el elemento activo de la locomoción? Pues es nada más y nada menos que el tejido muscular. Vamos a hablar de las características generales del tejido muscular. Primera característica, excitabilidad. ¿Qué significa la excitabilidad? La capacidad que tiene el tejido de recibir estímulos y responder ante esos estímulos. Hay que tener en cuenta que el cerebro envía una cierta cantidad de impulso nervioso a través de la médula espinal y son las neuronas las unidades motoras, aquellas que permitan que el estímulo vaya del cerebro al músculo y la respuesta vaya del músculo al cerebro. De esa manera trabaja la primera característica. Segunda característica, contractibilidad.
que dice que es la capacidad que tiene el músculo de poder acortarse, engrosarse, contraerse, relajarse cuando ella recibe un estímulo de una gran intensidad. Cuando nosotros hacemos ejercicios, nuestros músculos de estar en un estado relajado pasan a un estado contraído. Si nosotros nos subimos a una balanza para poder determinar el peso corporal antes de realizar ejercicio y después de realizar ejercicio, podemos saber que nuestros músculos se hinchan, se tonifican. Profe, ¿y por qué? Por la contracción muscular. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Y ahí esto es lo que te he explicado hace un momento. ¿Ves cómo el cerebro es el que se encarga de enviar los impulsos nerviosos a través de la médula espinal y la médula espinal es el que se encarga de transportar toda la información a través de los nervios y ellos se encargan de qué? De poder transportarlo hacia los músculos. Tercera característica, extensibilidad, que significa la capacidad del tejido de dejarse estirarse o extenderse. Y la elasticidad, que viene a ser la capacidad de los músculos de recuperar su forma original después de su contracción. El músculo no siempre va a estar contraído, va a llegar un momento en donde va a dejar esa contracción para que pueda estar relajado. Y última característica, la tonicidad. ¿Qué significa tonicidad? Tono, movimiento, ¿ok? Es un estado de semicontracción permanente que le permite estar listo para la contracción. No vayas a olvidar. Existen dos tipos de tonicidades. Cuando hay una baja tonicidad y cuando hay una alta tonicidad. Si hay una alta tonicidad, generaría que el músculo se vuelva rígido. Si hay una baja tonicidad, significa que los músculos presentan flacidez. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Hasta allí, quiero que todos presten atención. Muy bien. Las clases de tejidos musculares son de tres tipos. Tenemos tejido muscular esquelético estriado, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. Estos tipos de tejidos van a tener una forma, un aspecto microscópico, un lugar donde van a ubicarse, una estructura, mecanismo de regulación nerviosa, entre otros. Cada una de estas imágenes que estás pudiendo visualizar representa qué tipo de tejido muscular presenta. En el caso del corazón hay células musculares cardíacas. En el caso de los músculos que están cubriendo nuestros huesos, tenemos los musculares esqueléticos, por eso se le llama así, muscular esquelético. Y en el estómago encontramos la célula muscular lisa. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde encontramos 100% células musculares lisas? Automáticamente al ojo con miopía y catarata me dices a nivel del tubo digestivo. Te vayas a olvidar. A nivel del tubo digestivo está presente el tejido muscular liso. Hablemos del tejido muscular estriado o esquelético. Tiene una estructura, principalmente las células representativas, te había dicho que eran los miocitos o las fibras musculares. Ellas son alargadas, por eso que reciben el nombre de fibras musculares, campeón. En esta imagen estamos viendo, esto es el músculo, pero yo tomo una pequeña paquete y a eso se le llama fascículo. Pero si el fascículo lo sigo abriendo, tengo a la fibra muscular. Y recuerda que la fibra muscular es la célula representativa. Pero si yo rompo la fibra muscular y saco la porción más pequeña, encuentro las miofibrillas. Y dentro de las miofibrillas, si sigo rompiendo, sigo encontrando los famosos miofilamentos. Ahí tenemos los filamentos de actina, de miosina, tropomiosina, troponina. Vamos a hablar de las partes que constituyen, ¿ya?, la estructura interna de una fibra muscular. El sarcolema es llamado membrana celular aquí. Ella presenta receptores, deposiciones que parecen cavidades internas, a lo que tú llamas invaginaciones, y las placas motoras terminales. Los receptores que ella va a tener van a estar ocupados por neurotransmisores que vienen a ser carritos que se van a encargar de poder transportar las hormonas, que son los mensajeros químicos responsables de generar una función o varias funciones, regular varias funciones. Nada más, eso sería todo. Sarcoplasma, que es llamado también citoplasma. Ella dentro de su estructura tiene filamentos.
que son proteínas contráctiles que permiten a la fibra muscular disminuir su longitud, aumentar su diámetro. ¿Ok? A eso nosotros lo llamamos las famosas miofibrillas. Presentan organoides como las mitocondrias, que en este caso se llamarían sarcosomas, retículo endoplasmático liso, que aquí en este tema se llamaría retículo sarcoplásmico, ribosomas, aparato de Golgi, además de un pigmento llamado la mioglobina y gránulos de glucógeno. Hay que tener en cuenta que la mioglobina es una proteína transportadora que se encarga de enviar oxígeno hacia todos los músculos. Los gránulos de glucógeno vienen a ser la energía que está almacenada en tu músculo, que se rompe cuando el cuerpo necesita emergencia alternativa de energía o energía alternativa. Bueno, acá estamos viendo una imagen donde podemos ver las partes que constituyen a la fibra muscular. Características histológicas. En el sarcoplasma, es decir, en el citoplasma, hay miofibrillas y retículo sarcoplásmico, que son aquellos que van a formar las redes de miofibrillas, y dentro de esas redes se va a almacenar el calcio, ¿ok? Y es el sarcoplasma el que regula la concentración de ese calcio. Cada miofibrilla está formado por filamentos que son delgados y gruesos. Los delgados son aquellos que van a tener mayor cantidad actina. Los gruesos van a estar constituidos por miosina. La particularidad que tienen los filamentos delgados es que no solamente está cubierto por la actina, sino que también está la tropomiosina y la troponina. En los filamentos gruesos tenemos a quién? Solamente a la miosina. No te vayas a olvidar, te puedo preguntar. Mira, ahí están las bolitas de color amarillo que vienen a ser las cabezas de actinas. Las cositas de color negro representan el complejo troponina. Las hebras de color marrón representan a las tropomiosinas. Y ello lo vamos a ver más adelante en una animación tridimensional para que puedas ver cómo es el mecanismo de acción. Esos son los filamentos gruesos. De ahí están las cabecitas de las miosinas. Te vayas a olvidar. Esta es muñeco de miosina, ese es su filamento y esas son sus cabecitas. Ellas son las que van en interacción para poder realizar la contracción muscular. Tenemos aquí los filamentos dentro de una sarcómera. Gruesas y delgadas, ya sabes para quién representa. Estas son las partes de una fibra muscular. Tenemos las bandas, que vamos a explicarla más adelante. Los bandas y los discos. Durante la contracción muscular es importante que te acuerdes que los miofilamentos delgados se deslizan hacia la zona H, se acortan las sarcómeras, pero no se modifica la longitud de ninguno de los dos tipos de miofilamentos. Vamos a ver cómo se da esta fisiología de la contracción. Punto número 1. Primero, el impulso nervioso hace que las vesículas sinápticas de las terminales axónicos puedan liberar la acetilcolina. Eso quiere decir que las bolitas que están aquí van a tener las hormonas. Las hormonas van a llegar a esta hendidura, llamado hueco, y van a liberar, ¿qué cosa? Su neurotransmisor. ¿Para qué? Para que puedan efectuar su acción. Luego de que se liberó la hormona llamada la acetilcolina, atraviesa este hueco que es la hendidura y se une al músculo. Pero como el músculo está unido a la neurona, se le llama unión neuromuscular. El impulso que se liberó desencadena que se disperse por toda la superficie esta membrana y así se genera el potencial de acción. Luego de que el impulso ha llegado a los túbulos, pasa a la red donde se encuentra el calcio en el citoplasma y este calcio se libera a borbotones. Cuando se libera el calcio a borbotones, allí es cuando los iones de calcio se combinan con la troponina. Y esto hace que el complejo tropomiosina-troponina mueva los sitios de los miosinas y la actina quede expuesta. La actina cuando queda expuesta, queda un hueco. Y ese hueco es donde va a penetrar ¿la quién? La famosa miosina. Vamos a seguir explicando. Cuando ocurre este deslizamiento de los miofilamentos delgados sobre los huesos, los filamentos gruesos, se consume ATP. Entonces, ¿de qué manera puedo explicar yo esto? Acuérdate que el bastoncito rojo es miosina, el bastoncito naranja es el ATPasa, la bomba, el collar de color amarillo es la tropomiosina, la actina, ya, ahí está, la azul es tropomiosina, mira, vamos a observar. Aquí estamos observando cómo cada vez que la miosina llega a los sitios de la troponina,
¿ya? Se junta y genera, ¿qué cosa? Una carga energética que permite que pueda haber una contracción. Pero este deslizamiento referido acerca de las líneas entre sí, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Es importante porque nosotros tenemos que acordarnos que las líneas Z se acercan entre sí, se acorta la sarcómera, contrae las fibras musculares, por lo tanto, es el músculo que va a entrar en una contracción. Hay dos cosas que tienes que acordarte, la acetilcolinesterasa y la calsecuestrina. Ella, la primera, es aquella que inactiva la hormona acetilcolina. Y si se inactiva, se interrumpe la transmisión del impulso nervioso con la neurona muscular. ¿Ya? Una vez que se interrumpe la transmisión del impulso nervioso, la calsecuestrina y el calcio, junto con la ATPasa, transportan los iones de calcio hacia el citoplasma para que pueda esta energía generar la degradación del ATP. Todo esto lo vas a entender de esta manera. El impulso nervioso llega a este terminal, se difunde todo el impulso nervioso, se libera la acetilcolina a la membrana celular y luego pasamos a la segunda fase. En la segunda fase ya nosotros encontramos ¿qué cosa? Que el impulso nervioso se transporta a través de todas las fibras musculares hasta que pueda llegar a hacer efecto ¿dónde? En los túbulos T. Y pueda llegar ¿a dónde? A los filamentos delgados. ¿En donde se va a liberar qué? En donde se va a liberar calcio. Cuando se libera el calcio estimula a los filamentos de actina y miosina para que ellos puedan generar esa contracción y pueda darse este proceso. ¿Viste? Y entonces en el mecanismo de la contracción y la relajación es cuando la actina se une con el filamento de la miosina y esta unión genera esa bolita que tú dices, au, au, me duele. Calambre, ¿cierto o no cierto? Claro que sí. Un repasito es de esta manera, tal y como tú lo estás visualizando. No vayas a olvidar. En resumen de todo lo que te he dicho es esto. Durante la contracción, la línea Z se acercan, se acorta la sarcómera, la zona H desaparece, la banda I se acorta, la banda A no sufre modificación en ninguna de las dos. Pero la línea Z, si uno se acerca, el otro se relaja, se aleja. Si en la contracción se acorta la sarcómera, en la relajación se agranda la sarcómera. Si en la contracción la zona H desaparece, en la relajación reaparece la zona H. Si en la banda I durante la contracción se acorta, durante la relajación la banda I se alarga. Nada más. Hablemos del tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco es importante porque es involuntario, porque tú no decides si tu músculo cardíaco se paraliza o no. Profe, yo sí puedo hacer eso, profe, porque yo le puedo decir a mi corazón, corazón, detente. Y mira, profe, mi corazón se ha detenido. Oye, escuálido, escúchame una cosa. Ten cuenta que cuando tú cortas la respiración, solamente cortas esa función fisiológica. La respiración, obviamente que la respiración es voluntaria, porque tú decides cuándo respirar y cuándo no. Profe, ¿cómo puedo determinar eso? Sencillo. Cuando tú vas a lo que viene a ser a la piscina, te zambulles, ¿aguanta la respiración, sí o no? Obviamente que sí, pero tu corazón no deja de latir, tu corazón sigue funcionando. A tu corazón no le importa tus funciones, tu corazón es autónomo. ¿Qué significa que sea autónomo, profe? Que trabaja sin depender de nadie. ¿Eh? Bien. Ahí encontramos la miofibrilla, ¿ven? Ahí está, ¿ven? El tejido muscular liso, profe, ¿qué cosa es? Principalmente aquel que va a estar a nivel del tubo digestivo. Va a ser alargado, solamente va a tener un núcleo. Las células musculares lisas están dispuestas generalmente en capas, sobre todo en las paredes de los órganos huecos, como tu cabeza. Tenemos ahí el tubo digestivo, los vasos sanguíneos. Además que gracias a ello podemos encontrar fibras musculares en el tejido subcutáneo en zonas determinadas, como por ejemplo en el escroto del varón, a nivel de los testículos, en las bolsas escrotales, encontramos allí. En los pezones, tanto en varón como mujer, también encontramos allí. Este cuadrito es de vital importancia para todo alumno. Recuerden, los músculos esqueléticos se localizan insertados a los huesos. Su aspecto microscópico es estriado, tienen células que tienen muchos núcleos. Su regulación nerviosa es de forma voluntaria, tú lo controlas si quieres o no.
¿Existen mitocondrias? Sí. ¿Existen túbulos transversos? Sí. El tamaño de las células son grandes. Su fuente de calcio es grande al retículo sarcoplásmico. La velocidad de contracción es rápida. En el cambio, en la localización del músculo cardíaco, su propio nombre dice, corazón, el aspecto microscópico es estriadas, las células son mononucleadas, tienen solamente un núcleo, son ramificadas, su regulación nerviosa es involuntaria, tienen mitocondrias, es decir, sarcómeras, también tienen túbulos transversos, su tamaño de las células son grandes, la fuente de calcio lo reciben de líquido extracelular y de retículo sarcoplásmico y su velocidad de contracción es moderada. El tejido muscular liso, su localización en las paredes de los órganos huecos, las vísceras y los vasos sanguíneos, no son estriados, tienen células que presentan solamente un núcleo, su regulación es involuntaria, no hay sarcómeros, no hay túbulos, sus células son pequeñas y su velocidad de contracción es lenta. Repasemos. Este es un músculo esquelético y como músculo esquelético decimos que es esquelético estriado. ¿Dónde está? A nivel del bíceps. ¿Okay? Los músculos cardíacos, ¿qué podemos decir? Que son principalmente aquellos que van a estar a nivel de nuestro corazoncito, ¿ok? Tienen velocidad de contracción muscular, moderada, perdón. Y el músculo liso encontramos en el estómago, en las paredes internas, ¿ya? De las cavidades. Muy importante recordar. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido entonces el tejido muscular. Espero que haya podido ser de vital importancia para ti, que hayas podido retroalimentarte, que hayas podido recopilar una gran cantidad de información para que así a largo plazo puedas ser tú un estudiante que sea de calidad y seas muy competitivo. Muchísimas gracias, conmigo será solamente la oportunidad y nos vemos hasta la otra grabación.